Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a nuestra reflexión. En esta ocasión vamos a reflexionar un poco el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, del 21 al capítulo 19, versículo 1. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le prestaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy el Evangelio nos habla sobre la necesidad de que todos perdonemos a nuestros hermanos. Leyendo un comentario sobre este Evangelio, nos decía que en aquel tiempo era costumbre que el rey o el empresario, la persona con muchos bienes, fuera el que tomaba la iniciativa y perdonaba al deudor. Pero los pobres, las personas que tenían pocos recursos, ellos se creían destinatarios del perdón, o sea, el poder ser perdonados, pero no caían en la cuenta de que también ellos eran sujetos del perdón. Ellos podrían perdonar. Es por eso que Pedro le hace la pregunta a Jesús. Y lo más interesante es que Jesús le dice: perdona sin límites. ¿Sí? En el sínodo de la Iglesia en África, en 2009, los obispos dicen que quien tiene que dar el primer paso para el perdón no es el victimario, sino la víctima. Y eso nos cuesta mucho, porque la víctima generalmente espera que el victimario venga a pedirle perdón. Y esto lo dicen los obispos porque Jesús en la cruz, Él toma la iniciativa. Él es la víctima perdonadora que está crucificado. Y Él dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Con esto Jesús está cerrando, digamos, ese ciclo de violencia, ¿sí? Exterminándolo. Ya no se culpa a alguien
o se elimina a esa persona pensando que se está resolviendo el problema de la violencia, con la violencia. Al contrario, es importante salir y perdonar al otro. Hacer justicia, sí, pero perdonarlo. Esto es el llamado que nos hace el Señor el día de hoy. Perdonar es todo un proceso y es un proceso doloroso, pero es una obligación para quien es discípulo misionero de Jesús, para quien es cristiano. Esta parábola que escuchamos nos lleva a entender que es importante estar dispuestos a recibir el perdón de los demás, como lo recibió aquel que estaba endeudado. Pero también estamos llamados a perdonar al otro sin límites. Eso es lo que nos podrá ayudar a construir un mundo de armonía y de paz. Jesús, después de la resurrección, se presenta con los discípulos y Él no va a violentarlos por haberlo abandonado. Vemos a Jesús que se presenta y hace todo lo contrario. Les ofrece la paz, los envía en misión, confía en ellos a pesar de sus fragilidades y los envía a reconciliar la humanidad, a perdonar los pecados. Es la condición para hacer de este mundo un mundo de armonía. Cuando vemos también en Pentecostés, vemos a los discípulos, a María, a las mujeres seguidoras de Jesús, que no van a cobrarle a los apóstoles su cobardía por haber abandonado a Jesús. Al contrario, la dinámica es integrar a todos, saberse frágiles, pero saberse también miembros de una misión que es la misión de Dios. Esto de integrar a los demás, de perdonarlos, este mismo evangelio nos tendrá que ayudar a entender que hoy tenemos muchas víctimas de la violencia. Estamos llamados a salir al encuentro del victimario para rescatarlo y ofrecerle el perdón. Se dice que Jesús es el nuevo Abel que viene al rescate de su hermano Caín. Eso nos dice mucho, como si Abel, que fue víctima de su hermano, no está satisfecho con el hecho de saber que su hermano anda huyendo, que es un asesino. Jesús viene, es el nuevo Abel que viene al rescate de su hermano Caín. También nosotros tenemos que rescatar a nuestros hermanos, ser facilitadores de la reconciliación entre las mismas víctimas y con el victimario. Ayudar al victimario para que se convierta, que entre en un proceso, que tenga esa capacidad de perdonar. Entonces, somos los destinatarios del perdón. Estamos invitados a aceptar el perdón cuando alguien nos lo ofrece, pero también somos los sujetos del perdón. Somos enviados a perdonar sin límites. Que este evangelio que hoy hemos escuchado nos ayude para que en este momento en que vivimos en un mundo de violencia, que este evangelio nos oriente para dirigirnos a nuestros hermanos, sean víctimas o victimarios, y tratar de recuperarlos, porque esa es la misión de Dios nuestro Padre. Él quiere que todos nos salvemos. Que Dios los bendiga mucho y que siempre continuemos del lado de la vida, del lado del proyecto de Dios. Gracias.